Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la segunda, bienvenidos y bienvenidas a la segunda charla de este ciclo Hablando con Científicos. Hoy nos convoca aquí un tema muy importante por varias razones, entre ellas la declaración que hizo la UNESCO frente a la importancia que tiene la luz para la humanidad y por ello pues ha declarado el Año Internacional de la Luz. Y pues esta hace parte de las primeras charlas que ofrecemos para todos los públicos en este tema de la luz. Nos acompaña la doctora Alejandra Valencia. Ella hizo su pregrado, su maestría, su doctorado en física en la Universidad de Maryland y actualmente es docente e investigadora de la Universidad de los Andes y dirige el grupo de óptica cuántica en la misma universidad. Pues quién más que ella para hablarnos de este tema tan importante como lo es la luz, también para la mecánica cuántica, pues para estar con nosotros y conversar un poco más sobre este tema de la luz. Como la idea de Hablando con Científicos es sí permitirles a ustedes como asistentes un contacto más directo con las personas que saben un poco más de estos temas que nosotros. Entonces, la dinámica que les proponemos el día de hoy es la siguiente. Vamos a tener una primera parte en donde la doctora Valencia nos va a hacer una presentación y posterior a eso vamos a tener un espacio bien amplio de tiempo para conversar sobre esa misma presentación, sobre las preguntas que cada uno de nosotros tenga y sobre el material que les hicimos circular por internet. Algunos, los que no estaban inscritos, pues no tienen el material, sin embargo van a encontrar la bibliografía en nuestro catálogo de la Biblioteca Luis Ángel Arango, ingresando con su número de carnet o sin ingresar con el número de usuario común y corriente, también lo pueden encontrar. Y también, si se dieron cuenta de la invitación que les hicimos, Hablando con Científicos tiene una comunidad virtual y los invitamos pues a participar, a revisar el material que tenemos colgado. Allí es un material muy importante que se ha recopilado en esos últimos días sobre el tema de la luz y en particular sobre la relación que tiene la luz con otras ciencias, con el arte, con la música, bueno, entre otras. Entonces, doctora, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Yo le paso este micrófono. Bueno, entonces ahí no, pero está apagado, ¿cierto? ¿Tengo que hacer algo? ¿O ya? Ahí está bien. Ah, listo. Buenas tardes. Pues entonces, como comentaban, mi nombre es Alejandra Valencia y actualmente trabajo en la Universidad de los Andes, donde lidero el grupo de óptica cuántica experimental. Entonces me gusta mucho ese adjetivo experimental porque de hecho en la universidad ahora es algo que es nuevo. Tiene 3 años, hacemos experimentos y experimentos pues con luz donde queremos entender qué es la luz y para qué sirve. Entonces yo ahora, obviamente nos proponían que yo les hacía una introducción y luego discutíamos, pero entonces yo ya voy a dañar el formato, me dijeron que podía, ¿no? Entonces yo tengo traje una presentación que habla de varias cosas y pues si quieren me pueden interrumpir cuando quieran, porque yo la traje simplemente como para tener algo que nos guiara en la discusión, pero pues ustedes son los que van llevando la conversación a donde quieran, ¿sí? Entonces me pueden interrumpir cuando quieran. De la bibliografía que se les había dado, a mí esa me pareció interesante es porque hace un recuento como histórico de cómo ha evolucionado nuestro entendimiento de la luz. Entonces, en ese sentido, por eso me gustó, pero de hecho hoy en lo que traigo preparado les voy a hablar mucho más de eso porque hasta quisiera contarles pues ¿cómo se dice? Como la última investigación que se está haciendo al respecto con la luz. ¿Bien? Entonces yo pues voy a empezar con lo que tenía preparado y como les digo, interrúmpanme cuando quieran. Entonces yo voy simplemente a voltear esto acá. Entonces, pero ya lo desconecté. Se durmió. Acá. La única recomendación es que si vamos a hacer alguna pregunta durante la presentación, me levanten la mano, yo les doy el micrófono para que durante la grabación pues podamos tener el sonido y las personas que lo vean después en nuestro canal de YouTube lo puedan tener recuento de todo. Bueno, entonces, pues como se había titulado este conversatorio, era con la idea de ¿sirve la luz para algo más que iluminar? Y entonces, digamos, ahí yo ya empezaría diciendo que, de hecho, hay como una coyuntura interesante porque, como comentaban, pues es el Año Internacional de la Luz, pero además de todo estamos como en el contexto de unos conversatorios para entender qué es la cuántica, ¿no? Como para ver si alguien entiende qué es esa cosa de la cuántica.
Entonces, en ese sentido, la luz es particularmente relevante, tanto desde que empezó el desarrollo histórico de la mecánica cuántica hasta el último entendimiento que tenemos ahora de ella. O sea, en estos aspectos la luz es muy relevante, así que pues creo que entra justo uniendo estas dos ideas. Entonces, pues empecemos por decir la luz. Cuando uno le hablan de luz, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Pues yo creo, ustedes me corregirán, que le puede venir a uno el sol, el fuego, una bombilla, un bombillo, ¿sí? O sea, luz, listo, pues esa cosa es la luz, perfecto. Sin embargo, pues ahora hay unas nuevas fuentes de luz. Entonces, dentro de las bombillas, de los bombillos, no sé pues si han oído que le hablan a uno que las bombillas incandescentes, que eran las que utilizaba uno antes ahora en la casa, ahora las van a quitar del mercado. No sé si han escuchado, estas que tenían el filamento de tungsteno, ¿se acuerdan que cuando se funde el bombillo se rompía este filamento? Esas bombillas las van a quitar del mercado. De hecho, creo que ya no están en el mercado. Ya no las importan. Exacto, ya no, y en muchos países también es hasta, o sea, es ilegal venderlas. Y ahora son todas unas lámparas, lo que se llama fluorescentes. ¿Y saben por qué es que se volvieron, digamos, ilegales esas lámparas incandescentes? ¿Alguna idea? Exacto, porque son súper ineficientes, porque para hacerla funcionar y que emita luz hay que calentarla muchísimo. Entonces la mayoría, digamos, de esa energía que le damos cuando lo conectamos al enchufe, se va más en calor que en iluminación, entonces son poco eficientes. Entonces aparecieron en ese sentido las lámparas fluorescentes, que traté de poner ahí, que son las que están ahora, que son como un churrusquito, o el LED, que nos sirven para iluminar, y son, ¿por qué? Porque son energéticamente más eficientes. Entonces hoy en día tenemos ya nuestras ideas de fuentes de luz pues se han incrementado, porque está el LED, digamos ahí yo dibujé también un láser, y algunas fuentes de luz que son como las que vendrán en el futuro, que no sé si alguna idea que podrá hacer este dibujito que yo puse acá. ¿Alguien se le ocurre o es la primera vez que ven como una... No sé si se entiende, si ven acá hay unas manos y están doblando un algo. Este algo se llama un OLED. Entonces, de hecho, es un LED como estos, pero es hecho de material orgánico. Estas son unas nuevas fuentes de luz que miren lo curioso, o sea, se doblan. Yo puedo coger y doblarla con la mano y no se... como si fuera un papel. Entonces, digamos, es súper interesante, por ejemplo, desde el punto de vista de la arquitectura o el diseño, porque, no sé, se pueden imaginar que hay veces están estos salones donde hay como unas columnas en la mitad que son columnas de construcción del edificio. Entonces, ahora uno podría imaginarse que con estas fuentes de luz que son flexibles, pues se puede envolver esa columna y hacerla que sea, por ejemplo, la fuente de luz. Entonces, pero además, digamos, de esto que es chévere porque sirve para diseño o arquitectura, son fuentes de luz que son mucho más eficientes que las que tenemos hasta ahora, o pueden generar colores de luz más vivos. La Samsung no me paga por hacerle propaganda, pero los nuevos Samsung, la pantalla, si uno ve, dice que tienen OLEDs, de hecho dice AMOLEDs, que son una versión especial de estos OLEDs. ¿Y qué es lo que tiene de chévere? Que los colores de la pantalla, hay mucha más variedad de tonos, entonces son como aplicaciones de las fuentes de luz que vendrán en el futuro. Y acá pues puse el láser, que aunque ya lo conocemos, él seguramente seguirá siendo parte de las fuentes de luz que usaremos en el futuro para miles de aplicaciones. Entonces esto es como para darnos cuenta de que exacto, está el sol, la bombilla, pero hay muchas más fuentes de luz que utilizamos ahora en nuestro día a día. Entonces existe una palabra clave cuando habla uno del estudio de la luz, y ese término, esto se le acabó la pana, acá, la fotónica. Entonces, la fotónica, pues como escribí ahí, es la ciencia que estudia, es la disciplina, para no repetir la palabra, ahí podrían regañarme ustedes más bien, es la disciplina que estudia las ciencias de la luz y la tecnología de la luz. Entonces, cuando uno habla de las ciencias de la luz, pues, ¿qué está diciendo? Como de verdad tratar de entender desde un punto de vista muy fundamental qué es la luz. Y si quiere hablar de las tecnologías de la luz es, ok, ¿y esa cosa para qué nos sirve? ¿Para qué la podemos utilizar? ¿Qué aplicaciones podemos sacar de ella? Entonces, si uno, por ejemplo, se imagina, empieza preguntando qué es la luz, pues uno dirá, bueno, eso es un problema que le incumbe o a un científico, como puede ser un físico o una física, o a un filósofo, pues que está justamente filosofando a ver qué es la luz.
Y si hablamos de las tecnologías, pues sería un tema que le interesaría mucho más a un ingeniero, porque él dice, ok, tengo esta cosa que es la luz, ¿para qué puedo usarla? Y si ustedes se ponen a pensar, pues también a la gente que hace negocios, a los inversionistas, a los emprendedores, porque pues si ven, esto es una opción de una aplicación, pues ahí hay como cabida para un negocio, entonces hay dinero, entonces le interesa a los inversionistas o a los emprendedores. Entonces empecemos a ver para qué sirve la luz. Pues entonces, no sé, me imagino que lo primero que le viene a uno a la cabeza es que le sirve pues para iluminar, para poder ver. Y pues sí, efectivamente es una aplicación de la luz. Este es un mapa, no sé si lo ven claramente, y de pronto ya lo conocen, pues que es el mundo, una foto tomada por la noche para ver justamente todo esto es efectos de pues, iluminación del planeta. Acá esta diapositiva la pongo simplemente porque me parece bonita. Entonces, esta es como una cucharita, ¿cierto? ¿Sí ven? Entonces es una lámpara portátil. Es como la primera lámpara portátil de la que tenemos referencia pues hasta ahora. Y fue descubierta, o sea, data del periodo de hace 15.000 años y fue descubierta en Francia. Yo no sé francés, el que sepa podrá decir cómo se dice este. Entonces eran estas cucharitas que le ponían aceites de animales ahí y pues con el fuego pues lograban tener justamente una lámpara portátil, porque esta cucharita la podían ir llevando a todos lados. Y pues entonces ya una vez tenían esta linterna, digamos, porque era una linterna, pues el hombre pudo, por ejemplo, entrar a las cuevas. Y entonces con estas cuevas, pues que era oscuro, si no lograban tener esta lámpara portátil, pues hasta que no tuvieron algo así fue que no pudieron empezar a hacer sus pinturas rupestres en las cuevas. Entonces yo la pongo porque me parece curioso como el primer ejemplo de esta iluminación portátil y pues cómo se relaciona hasta con la pintura rupestre. ¿Y entonces cuándo hicieron las antorchas? ¿Las antorchas en qué sentido? O sea, estas mismas, por esta misma época. O sea, porque el fuego, o sea, como creo que es de hace 80.000 años el hombre pudo controlarlo, porque digamos de lo que yo he leído, o sea, ya sabían que existía, pues porque había rayos que habían caído, habían producido incendios, pero no podían controlarlo. Entonces es de 80.000 años que lo podían controlar, como tener siempre algo prendido. Y en particular esta lamparita así tan chiquita como tan bonita, pues yo encontré, esta es de 15.000 años, pero pues las antorchas de pronto hasta antes. Entonces acá, siguiendo con esta idea de iluminación, esta gráfica, si ven, acá este muñequito quiere decir una de estas lámparas incandescentes que les estaba diciendo. Este otro es una de estas lámparas fluorescentes y este es una lámpara LED. Entonces lo que está acá dibujado es la eficiencia, o sea, cuántos lúmenes, o sea, qué cantidad de luz me produce cada una de esas lámparas por cada vatio que me da cuando yo lo enchufo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esta pobrecita lámpara incandescente me da solamente 10 de estas unidades, que comparado con el LED que me da un poco más de 60, pues es verdaderamente poco eficiente. Entonces, esa es la razón por la que ahora en el mercado no las conseguimos, porque ya se han desarrollado tecnologías que nos dan lámparas mucho más eficientes en cuanto a iluminación. Entonces, pues no es bueno si queremos unas fuentes de energía verdes, si quieren, pues justamente la lámpara incandescente no juega ese papel, entonces por eso es que las están quitando del mercado. Acá están estos, y acá yo puse este semáforo porque tal vez se han dado cuenta que ahora los semáforos los cambiaron por luces LED, justamente con el mismo argumento, o sea que estos semáforos ahora van a ser energéticamente más eficientes. Acá está el OLED que les contaba hace un momento. Y otra cosa interesante de estos OLEDs es, fíjense esta foto, si ven es como una sala de una casa y acá están las ventanas, ¿sí? Entonces la idea es que estos OLEDs se van a poder, pues en un futuro, también combinar con estudios de celdas solares transparentes que se hacen. Entonces, ¿qué va a pasar? La ventana de la casa de uno va a poder ser, pues, una celda solar transparente, o sea, sigue siendo ventana, yo puedo mirar alrededor, pero durante el día esa celda solar también está almacenando la energía y en la noche va a poder ser, uniéndolo con el OLED, va a poder ser la lámpara que me ilumina. Entonces son como cosas del futuro que de hecho no es un futuro muy lejano porque ya la gente trabaja en producir estas celdas solares transparentes y estos OLEDs también. Entonces por eso puse esta figura porque me parecía como una buena motivación para como la iluminación en un futuro, cómo podrá ser.
Otras aplicaciones de la luz, y cuando ahí yo digo la luz, son tecnologías fotónicas, o sea, características de la luz que nos van a permitir. Por ejemplo, permiten el desarrollo de las pantallas 3D, que algunas de las que existen, no sé si saben que cuando uno se pone esas gafas, algunas veces juegas con la polarización de la luz, que es una propiedad de la luz, y eso es lo que le permite ver las imágenes en 3 dimensiones. O por ejemplo, ahora se habla mucho de hacer un mini proyector, es decir, que yo, por ejemplo, tendría mi presentación de PowerPoint, la tendría en mi móvil, como muestra acá la foto, en mi celular, y desde el celular yo puedo hacer la proyección, ¿sí? No tendría que tener todo esto, todos estos proyectores, y todo esto que ocurre para yo poder hacer estas proyecciones desde lugares tan pequeños son todas tecnologías basadas en utilizar las propiedades de la luz para poder hacer estas cosas, por ejemplo. En medicina, tal vez pues, este es un ejemplo como típico que uno se imagina, la luz en medicina. Si han oído hablar de la operación esta que hacen, la cirugía refractiva, que algunas veces algunos amigos tienen gafas y luego llegan sin gafas porque les han hecho la operación y esa la hacen justamente con láser. Y como decíamos, el láser es una fuente de luz, entonces es una de las aplicaciones de la luz hacia la medicina. Sin embargo, ahora hay varias técnicas de lo que se llama fotomedicina, que permite diagnosticar de una manera no invasiva varias enfermedades o hacer tratamientos. Por ejemplo, acá quise poner esta foto. ¿Qué es esta foto? Esta cosa roja que está acá, esto de hecho no es una foto, es como una animación, digamos. Entonces, esto acá es un glóbulo rojo. Y lo que pasa, y esta cosita blanca que ven acá y esta cosita blanca que ustedes ven acá, son 2 láseres que los enfocan y atrapan al glóbulo rojo de los bordecitos. Le pegan acá, hagan de cuenta unas bolitas de icopor, y entonces focalizan el láser en esas bolitas de icopor, y lo que pasa es que pues la gente puede coger esos glóbulos rojos y hacerles como si fueran un acordeón. Y entonces, ¿eso por qué es interesante? Porque se ha aprendido que la elasticidad que tenga el glóbulo rojo está relacionada directamente con su capacidad de oxigenación. Y si recuerdan, el glóbulo rojo le ayuda al cuerpo para oxigenarse. Entonces, de esa manera pueden estudiar enfermedades que haya en la sangre. Entonces, de hecho, la luz, esto es lo que se llama unas pinzas ópticas. O sea, utilizan la luz como unas pinzas ópticas. ¿Por qué pinzas? Pues porque logran atrapar partículas microscópicas, en este caso, por ejemplo, estos glóbulos rojos, y como les digo, literalmente hacen como un acordeón. Por ejemplo, con el ADN, sé que también hacen cosas con el ADN que los atrapan con estas pinzas ópticas, es decir, con los láseres. ¿Tenía una pregunta? ¿No? Ah, bueno. Una preguntita, eso es Discúlpame, ¿tenemos que pasar el micrófono? ¿O? Creo que la pregunta es que si esto es nanotecnología. Pues sí, acá preguntan que si este tema es nanotecnología. Pues yo diría que esto exactamente no, porque de hecho el tamaño de estas células es del orden de micrómetros, o sea, todavía no es tan pequeño como para irse hacia la nano algo. Es más, yo volvería y diría que es más fotónica, ciencia de la luz, porque ¿qué estás haciendo? Coges la luz, la usas como una herramienta. ¿Qué herramienta? Una pinza, y con esta pinza atrapas esa célula. Y pues acá quise poner en microscopía, por ejemplo, se han desarrollado nuevas técnicas de microscopía como lo que se llama microscopía de fluorescencia. ¿Qué es lo que hacen? Entonces yo puse aquí esta medusa, como no sé el nombre exacto, para mí es una medusa, los biólogos me podrán corregir. Entonces estos animalitos en el fondo del mar, ellos brillan y tienen una, ¿qué será eso? Como una, ¿eso qué es? Hay un biólogo que me ayude, como una enzima, no sé, que se llama una proteína de fluorescencia verde. Entonces han logrado sintetizar, es decir, de hacer de manera pues sintética esta proteína, y cogen y se la pegan a otra cosa, por ejemplo a un gusano. Logran hacer que este gusano se le pegue esta proteína verde. ¿Y qué ocurre? Que si yo ilumino mi gusano con una luz especial como de discoteca, digamos, de fluorescente, las neuronas del gusano alumbran, ¿sí? Entonces son técnicas de microscopía porque permiten ver cosas dentro de los objetos muy pequeñas, pero no siguiendo la microscopía tradicional de poner lentes para uno agrandar la imagen, sino utilizando propiedades de fluorescencia basadas en esta proteína que tienen estos animalitos que están debajo del agua.
Entonces, de nuevo, son tecnologías que utilizan la luz de otra manera para, por ejemplo, revelarnos lo invisible, si quieren. Acá he colocado también la luz nos sirve en aplicaciones industriales. Entonces, esta foto, si ven bien, es un coche. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, todas las partes de los coches para armar los carros, las cortan y las soldan con láseres. Y láseres es luz, o sea, literalmente cogen el láser, lo disparan. Acá es, por ejemplo, son unos robots. Y entonces estos robots tienen unas fibras ópticas por dentro y desde la fibra óptica, ¿qué hace? Guía la luz. Entonces, por esa fibra óptica va yendo el láser y luego tienen como un lápiz, si quieren, y ese robot se mueve cortando la puerta, el capó, yo qué sé. Y luego van y arman el carro y lo soldan justamente de nuevo con láseres. Entonces, como ven, sirve para aplicaciones industriales y pues utilizando estos robots con el láser a la velocidad que producen carros es increíble. Pero entonces el láser acá es una herramienta que si ustedes se dan cuenta, pues uno se la imagina súper fuerte, ¿no? O sea, me está cortando las partes de los coches y me lo está pegando. O sea, es una herramienta bien, bien potente. Sin embargo, es una herramienta muy versátil, porque acá yo quise poner este ejemplo donde esto es un huevo. Y si se dan cuenta, acá el huevo tiene escrito algo. Entonces ahí dice la fecha en que nació el huevo, no sé, en que la gallina puso el huevo, y como que le dan una fecha de vencimiento. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué digo que es una herramienta muy versátil? Porque logra ser tan fuerte como para cortar las partes de un coche, pero a la vez tan delicada para yo poder marcar un huevo. Entonces, pues por eso lo llamé en general como aplicaciones industriales. O sea, podemos imaginar miles de cosas donde en la actualidad los láseres, es decir, la luz, juega un papel relevante en la industria. Acá quise dibujar, tomé una foto de eso es como un chip de un computador. Exacto. Entonces, justamente, ¿qué pasa? Que la luz ahora la usamos para hacer lo que se llama fotolitografía, es decir, escribir cada vez más pequeñito y pues poder ahora tener, por ejemplo, los portátiles, ¿no? Eso es porque cada vez logramos escribir de una manera más fina, como si le sacáramos más punta al lápiz para poder escribir estos chips, estos circuitos. La luz también nos sirve, por ejemplo, para almacenar información. Entonces acá puse como el ejemplo más básico de almacenado de información con luz, que sería utilizar el DVD o el CD o el Blu-ray ahora, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, yo quise hacer acá el dibujo del CD y acá el del DVD. Entonces, si ven, acá hay unas montañitas que acá también están. Justamente la manera en que se codifica la información en estos dispositivos es que luego, dependiendo de cómo estén separadas o no estas montañitas, pasa un láser y es capaz de leer la información que haya. Entonces, si yo logro poner, si se dan cuenta acá, las montañitas están como más pegaditas que acá. Exacto, porque es justamente como que yo haya escrito con un lápiz más fino. ¿Y eso qué quiere decir? Que el láser con el que van a escribir y a leer esto es un láser que es más fino que el de acá. ¿Qué quiere decir más fino? Que su longitud de onda, es decir, su color, solo la palabra técnica para color del láser, en este caso es más corta que acá, o sea, acá es más azul. De hecho, si yo pintara ahora acá el Blu-ray, que el blue es azul, pues es justamente más fino que este color, ¿sí? Entonces son justamente ejemplos, de nuevo, de aplicaciones basadas en luz, y por ejemplo, es algo que tenemos en la casa, pues casi todos, o en el computador cuando tenemos el dispositivo para colocar el CD, el DVD. Otra aplicación que pues a mí me gusta mucho es que si nosotros juntamos estas fibras ópticas, ¿qué es una fibra óptica? Uno se puede imaginar que es como una autopista para la luz. O sea, es un tubito de vidrio, literalmente vidrio, por donde la luz se va reflejando, entonces yo la puedo llevar de un lugar a otro. En ese sentido digo que es una autopista para la luz. Si yo junto esta autopista para la luz con unos láseres de un color pues particular, ¿qué tengo? Pues tengo internet. Porque ¿qué es internet? ¿Cómo se codifica la información cada vez que nosotros hablamos por Skype con nuestros amigos, lo que sea? Toda esa información está codificada en la luz. Y ustedes se imaginan, o sea, pues ahí ya está más o menos, pero ¿tienen una idea de cómo funciona, cómo se transmite esa información?
¿Este mapita les dice algo? ¿Cómo hago yo para, cómo? Mucha fibra óptica, o sea, digamos, ¿cómo hago yo para hablar con mi amiga que está en Finlandia? Entonces, yo cojo y me conecto a Skype. Y entonces todo esto, fíjense que este es un mapa del mundo, ¿no? Acá está Europa, África, América, Australia. Resulta que esa información se codifica en luz, en un láser, que viaja por estas fibras ópticas que están por debajo del océano en todos lados. O sea, estas rayitas que están acá, pues obviamente esto es como un cartoon. Pero ellos son fibras ópticas. Como en el 1800 ya existían estos cables, pero eran cables de cobre. Y era cuando, como uno ve en las películas, que conectan y desconectan los aparaticos, ¿no? Para poder hacer las llamadas. Ahora esos cables de cobre ya no los usamos, sino que utilizamos estas fibras ópticas que, si ven, están por todo el mundo y son los que nos permiten transmitir esta información, que ahora la codificamos en la luz. ¿Y alguna idea de esto, que cuando uno va y paga a quién? A Movistar, claro, yo que sé, que le cobran por el ancho de banda? ¿Eso qué es? ¿Qué tiene que ver eso con esta cosa? ¿Alguna idea? No, porque finalmente nosotros nos metemos la mano al bolsillo y vamos y le pagamos a la ETV por el ancho de banda. ¿Qué le estamos pagando? ¿Y cómo se relacionaría eso con la luz? Por ahí dicen cantidad de fotones, dijeron por acá, cantidad de información, y cómo uno esas ideas. Entre más ancho, más información puede pasar. ¿Y qué es el ancho? Porque yo estoy hablando acá, esto es súper chévere, es una aplicación de la luz. ¿La luz ancha? ¿La frecuencia de onda? Sí, de hecho, más o menos, está relacionado con la cantidad de colores que se logren mandar por la fibra óptica. De una manera como muy pintoresca, uno puede imaginarse que como que en cada color de la luz uno puede pasar una cierta información. Entonces, como que entre más colores de luz logre yo mandar por mi fibra óptica, pues más información voy a poder mandar. Entonces, yo por ponerlo de manera caricaturesca, pues yo qué sé, en un color hago Skype, en el otro bajo legalmente una película, en el otro, ¿sí? Entonces, entre más colores, es decir, entre más ancho de banda, es cuántos colores de luz yo estoy pasando por esta fibra óptica, y por eso pagamos más, para que puedan mandar más colores por esta fibra óptica y podamos tener internet más rápido. ¿Dónde entra la comunicación satelital? ¿Sí? Fue la primera pregunta. ¿Y si la luz tiene relación con esta comunicación satelital? Entonces, cuando se utilizan los satélites, por ejemplo el GPS, aunque me mandas información de tiempo y esto, lo que se usa ahí son ondas de radio. La luz también son ondas. ¿Qué diferencia hay entre una onda de radio y una onda de luz? El color. De una palabra técnica, la longitud de onda. Pero, o sea, es el color. ¿Qué pasaba? Que cerca a una onda de radio yo no puedo tener tanto ancho de banda. Por eso cuando utilizaban, por ejemplo, los cables de cobre, no era posible tener internet, porque no logro tener muchos colores cerca a una cierta longitud de onda. Por eso tocó esperar a que lo pudieran hacer con luz, ¿sí? Entonces, para la comunicación con los satélites, ahí usan ondas de radio, que es luz de otro color, si queremos verlo así. ¿Sí contesté la pregunta? Rápidamente, es que está interesante el tema porque estamos viendo las aplicaciones de la luz, pero al mismo tiempo que vamos avanzando, aparecen elementos que muy seguramente más adelante nos van a servir para una definición. Entonces, ya hemos visto el tema de los fotones y ya estamos hablando de temas de radio, de radiación. Pero yo no estoy de acuerdo. No, por eso es una pregunta. Porque acá yo siempre he puesto luz, listo, no he definido luz, pero acá todas las aplicaciones que he mostrado, digamos, son, ya vamos a llegar a esta cosa técnica, ondas electromagnéticas, digamos, pero todas dentro, muy cerca al rango del color que mis ojos ven. Si hablamos, por ejemplo, de radioterapia, es otro color muy lejos. De hecho, habría gente que podría pelearme ahorita y decir, Alejandra, pero usted, ¿por qué le dice luz al radio? Es otra banda. Pero es simplemente otro color, entonces Pero también está relacionada la luz. Claro, porque es la misma cosa física con característica y con un color distinto. ¿Que eso qué quiere decir? Una longitud de onda distinta, es la palabra técnica. Pero es la misma cosa. Exacto, es que a eso me refiero, porque hay radioterapia, radiotelegrafía. Es solo con el color que usted trabaje.
pero es la misma entidad física. Por allí había otra pregunta. ¿Usted iba a pelear porque el radio no era luz? Realmente la pregunta era concretamente si efectivamente para ti como física lo dices con toda tranquilidad y seguridad de las ondas de radio y la luz son la misma cosa. Yo lo asumo así, pero siempre me siento un poco pisando en falso, pero son la misma cosa. Esa era mi pregunta. De distinto color, la misma cosa. Y por acá había otra pregunta, ¿o no? Espera, ahí. Espérame un momento, ahí traen el micrófono, por favor. Que sí, solamente está refiriéndose a la luz como onda y que sí, ahí no interviene la luz como partícula. Entonces ahí vamos a llegar ahorita. Por ejemplo, el funcionamiento acá por ejemplo, de Internet lo podemos explicar completamente con características de la luz como onda. Pero, por ejemplo, la producción del láser, no. Si ustedes me dicen, ¿cómo funciona el láser? Que aquí yo estoy usando láseres, ahí sí ya se me queda corta la luz como una onda, ¿sí? Entonces ya ahí vamos a ver que ahí nos toca irnos a partícula. Y a ver. Entonces, por ejemplo, fíjense que yo ahora traté de hacer como una pequeña lista de aplicaciones, de para qué nos servía la luz. Era una herramienta para todo, iluminar, para codificar información, para cortar, para soldar, marcar o etiquetar, o que no, bueno, sí, el huevito, para sujetar estas pinzas que les mostraba, para mover cosas con las mismas pinzas, deformarlo, lo que les decía del acordeón, para calentar, pues listo, nos podemos imaginar cuando vamos al sol nos calienta. Fíjense que yo puse aquí enfriar. ¿Alguna idea de cómo podemos usar la luz para enfriar o fue que me equivoqué? El procedimiento es de lo último, lo que reemplazó a la nueva, anteriormente la refrigeración se basaba en una planta, por decir algo así, una planta que daba gas, que era un gas, era hasta venenoso. Fue inclusive eliminado porque estaba acabando con la capa de ozono. Entonces se unió ahora otra tecnología que es basada en invertir una ionización del agua, pero que tuviera más contacto con fotones. Ok, pues esa no, yo no estoy familiarizada con esa. Ok, bien, pero no lo sé. Puede ser con el nitrógeno, ¿no? Porque acá, como yo lo había puesto, es que por ejemplo ahora la gente es capaz de tener un atomito solo, un solo átomo, y estudiar qué ocurre en un solo átomo. ¿Y cómo hacen eso? Tienen varios átomos que ellos se están moviendo, ¿sí?, a cierta velocidad, y esta velocidad que llevan los átomos está relacionada con la temperatura que tienen. Y lo que hacen es empezar a dispararles láseres en todas las direcciones. Entonces, cuando disparan láseres en todas las direcciones, pues digamos, si yo los disparo así, confino el movimiento de los átomos. Si lo disparo aquí y aquí, finalmente hice que mis átomos se me queden como atrapados entre la luz. Al momento que yo los atrapo y casi que los estoy frenando, les bajo la temperatura. Y en ese sentido, digo que me sirve para enfriar. De hecho, utilizando esas técnicas, se logran alcanzar las temperaturas que al menos hasta ahora consideramos nosotros ser las más bajitas de todo el universo. Entonces, en ese sentido, con láseres logran frenar los átomos y logran enfriar cosas. Entonces, esa es otra aplicación de la luz. Y pues acá la que les comentaba de la medicina, pues la luz permite desarrollar mecanismos que son no invasivos. Eso es muy bueno porque ahora hay muchas operaciones que ya no tienen que, no sé, abrirle a uno pues la superoperación, sino que con luz son mucho más delicadas, menos invasivas para diagnosticar o curar ciertas enfermedades. Y si ven acá yo puse unos punticos suspensivos porque pues lo que se hace o lo que hace la gente que estudia las ciencias de la luz es tratar de aumentar esta lista para llevar a utilizar la luz a muchas otras, en muchos otros campos, digamos. Entonces, bueno, nosotros, la luz nos sirve para todo esto, pero, ¿qué es la luz? Y entonces, entre todas estas aplicaciones, de hecho, se dice que el siglo XX fue el siglo del electrón
y de hecho todos ahora pues la palabra electrónica nos suena como normal, ¿sí? Muy familiar, gracias. Se espera, lo que se dice es que se espera que el siglo XXI sea el siglo del fotón, que el fotón es la partícula asociada a la luz, y en ese sentido que sea entonces el siglo de la fotónica, esta palabra que yo les había pronunciado, les había dicho al inicio de la charla, donde entonces ahora tendremos muchas tecnologías, pero basadas en el uso de fotones, es decir, de luz. Pero entonces para poder aprovechar esta luz y utilizarla para muchas cosas, pues más nos vale que entendamos qué es la luz, porque de esa manera es que podemos aprovecharla. Entonces, digamos, acá, pues como de las primeras, al menos que tengamos como información, las primeras personas que empezaron como a preguntarse qué era la luz eran los griegos. Entonces, en esta época, pues hay varios griegos, acá puse algunos nombres, Pitágoras, está por ejemplo Pitágoras, Euclides y Ptolomeo. Ellos pensaban, o sea, en esa época no se separaba mucho, no se separaba para nada, mejor dicho, que era la luz de la visión. Entonces, ellos decían que había un algo, pues dentro de la visión, que salían de los ojos unos rayos, estos rayos llegaban a los objetos y por eso era que veíamos. Era su explicación de por qué vemos, y la luz, o sea, visión y luz era la misma cosa. ¿Y qué era lo que pasaba? Que de nuestros ojos salían unos rayos. Otros griegos como Leucipo, Demócrito o Epicuro, ellos decían no, lo que ocurre es que el objeto es el que bota algo, ese algo nos llega a la luz, nos llega a los ojos y por eso vemos. Y este algo, de hecho ellos no decían que era un rayo, o sea, yo pinté a propósito esto así cortadito. Acá se utilizaba la palabra como un corpúsculo, o sea, decían, había corpúsculos que salen de los objetos, llegan a nuestros ojos y por eso vemos. Otros ejemplos que tenemos así era, por ejemplo, Arquímedes, claro que es una leyenda, no hay como una cosa que pruebe 100% que fue así. Él utilizaba la luz, dice que en una guerra, él era de Siracusa, entonces había una guerra en donde estaban invadiendo a Siracusa. Entonces la leyenda dice que él cogió muchos espejos y los puso para reflejar el sol, y que estos espejos reflejaran el sol hacia las naves enemigas que estaban llegando a Siracusa, y que logró quemar las naves y salvar a Siracusa. Pero esto es solo como una leyenda, porque hay gente que se ha puesto a hacer el estudio como a ver si era posible que quemara el barco o no, y pues parece que no. Pero es algo como donde se encuentra, digamos, el uso de la luz, si quieren, aunque sea en una leyenda. Luego, hacia el año 1000 después de Cristo, o sea, fíjense que hay un hueco temporal bastante grande, desde acá, griegos, Arquímedes, 200 antes de Cristo, hasta el 1000 después de Cristo, que aparece un personaje, no sé cómo se pronuncia, Alhazen, creo que he visto que lo pronuncian, a veces lo escriben con Z y otras veces con C. Entonces era un personaje que había nacido en el actual Irak, pues alrededor del 1000 después de Cristo. Y a este personaje se le considera como el padre de la óptica. Él fue la primera persona que hizo una división entre la luz, algo diferente al proceso de ver, o sea, la luz, algo que existe independiente de que veamos o no veamos. Y él escribió un libro, yo creo que esta ya es una versión que apareció muchos años después, pero escribió un libro que, como les digo, se considera como el origen de la óptica. Entonces estamos en el 1000 después de Cristo. Después, pues llega el medioevo, ahí hay algunos estudios, ya se saben algunas propiedades de la luz, pero digamos ya para entender qué es la luz, nos podemos ir más bien hacia los años 1600, en donde había un personaje llamado Christian Huygens y otro personaje llamado Isaac Newton, en donde justamente se preguntaban qué es la luz. Entonces Huygens él lo que decía que la luz era una onda, o sea, él decía que la luz era tal cual como si tú tuvieras una bañera y tú pones un huequito en la bañera o en un lago y uno ve como unos frentes que van saliendo del huequito. Por acá tengo como imagínense ¿sí? O sea, si yo tiro una piedrita, no sé si se ve bien acá, pero pues uno puede imaginarse qué ocurre, ¿no? Van saliendo las ondas. Entonces, Huygens era defensor de esa idea, escribió también un libro y él decía que la luz era una onda. Sin embargo, contemporáneamente a él, miren, también más o menos la misma época, 1600 algo, Newton decía, no, la luz no es una onda, es una partícula. Y él hizo los experimentos donde él tomaba la luz de una ventana, que es lo que llamamos luz blanca, porque es la luz del sol,
tiene todos los colores, ponía un prisma y logró ver que esta luz blanca se abría en todos los colores, o sea, se generaba el arco iris. Entonces él decía, bueno, entonces aprendimos, digamos, que la luz no era una cosa homogénea, o sea, tenía cosas por dentro. ¿Qué cosas? Estos distintos colores. Pero Newton era defensor de una teoría corpuscular de la luz, o sea, él decía, la luz son partículas. Y pues en esa época todavía no había un experimento como muy contundente para demostrar si era onda o partícula, y pues mal que bien, Newton tenía mucho más peso científico que Christian Huygens, entonces durante muchos años lo que valió era que la luz era una partícula. Pero la razón era más o menos ¿por qué? No, pues porque Newton no lo enseñó, ¿sí? Entonces, pues, sí, por eso escribí acá, más que todo debido a la gran reputación de Newton. Entonces, fíjense que esto está como a principios de 1700. Luego lo que ocurre es que hacia 1800 aparece un personaje llamado Thomas Young, que este era un personaje bastante particular, era un señor que sabía de todo. De hecho, hay un libro que se llama El último man, fue un revuelto de inglés y español. El último hombre que lo sabía todo. Edité eso. El último hombre que lo sabía todo. Y entonces era este señor Thomas Young, porque él, digamos, también participó no sé si recuerdan esto de la piedra de Rosetta. Este Thomas Young también participó activamente en las traducciones que venían detrás de esta traducción de la piedra de Rosetta, pero pues también le gustaba la física. Entonces él sí hizo un experimento. Entonces es lo que se llama el experimento de la doble rendija. Entonces, no sé si acá logran ver este cuadradito que hay dos rendijas. Por eso se va a llamar el experimento de la doble rendija. Y lo que él hizo fue mandar luz a estas dos rendijas y mirar qué pasaba en una pantalla detrás. Y lo que él observó, de hecho yo ahí tengo unas rendijas, ahora podemos tratar de ver si lo vemos, él observó como estas luces amarillas que ven atrás. Si ven, hay zonas donde está la luz, otras donde no hay luz, no luz, ¿sí? Sí. Observar esta cosa es lo que se llama observar un fenómeno de interferencia, porque hay lugares donde la luz interfiere, hay lugares donde hay, otros donde no hay, o sea, interferencia constructiva, destructiva, constructiva, destructiva. Entonces, este experimento es súper contundente de que la luz es una onda, porque la interferencia es una característica de las ondas. Por eso está acá latina. Si tiro las dos piedritas, creo ondas, pero donde ellas se encuentran unas con las otras, veo el fenómeno de interferencia. Y pues entonces cuando se hizo este experimento al principio de 1800, pues ya todos dijeron, no, pues Newton podía ser muy Newton, pero la luz es una onda. Y ya tenemos un experimento que nos demuestra que la luz es una onda. Y no partícula, no. Yo aprovecho para trasladar una pregunta que hay en nuestro club de astronomía, y es la siguiente. Nosotros hablamos cuando empezamos el tema de que en el espacio hay campos electromagnéticos que sin embargo, como no se ven, para nosotros son invisibles. Si se puede decir que eso es, si esos campos de la forma en que estén constituidos ocupan o no un lugar en el espacio. Y se puede decir así, así como sencillamente. O sea, un lugar físico, un lugar que mida 3 centímetros, 20 centímetros. Sí, ¿sí? Vuelvo y digo, está la Tierra, en nuestro sistema solar hay varios campos electromagnéticos que a simple vista no se ven, pero ahí están, como las ondas. Que si yo puedo decir como ciudadano del común que con esas características que se ocupa un lugar en el espacio, porque uno puede hacer así, puede, no sé, atravesarlos, pero es una pregunta como más de física. Pues yo diría como que ocupe un lugar en el espacio, pues hasta sí. ¿Por qué digo eso? Por ejemplo, hay un experimento muy bonito que tiene que ver con estas ondas electromagnéticas. Entonces uno puede hacerlo, coge una tabla grande de chocolate, una chocolatina grandota, y la mete al microondas por un ratico, por poquito, o sea, no sé, 15 segundos. Seguro si lo meten en el YouTube aparece. Y cuando uno saca el chocolate, ve claramente que hay sitios donde el chocolate se hundió hacia abajo.
¿qué está viendo ahí? Ya ahorita como 2 diapositivas más adelante lo vemos. Está justamente viendo la onda electromagnética, entonces sí hubo lugares del espacio donde actuó de manera distinta que en otra. No sé si eso, pues eso podría servir para acá físicamente en estos 3 milímetros estaba súper presente la onda, en este pedacito ya no tanto, por eso el chocolate no se me apichurra, sí, porque estaba el chocolate y uno ve claramente el chocolate, luego hueco del chocolatico apichurrado, sale el chocolate, o sea, lo ve clarísimo, lo puede medir con una regla. Entonces había sitios del espacio donde esa onda electromagnética, ese campo electromagnético, exacto, pero es que él está en todo lado, donde era como más, estaba más presente, no sé si queremos usar eso. Pero entonces acá yo voy en 1800, y entonces en 1800 la luz es una onda, en 1800. Y entonces pues ya, nada que hacer, es una onda y todo perfecto porque tenemos el experimento que nos lo muestra y apareció este caballero Fresnel e hizo todo un modelo teórico sobre las ondas, la luz como una onda y explicaba muchos fenómenos físicos que se observaban con la luz como onda, todo funcionaba muy bien, entonces fantástico. Aparece este señor Maxwell, que él desarrolló toda una teoría electromagnética, porque para esa época, si quieren, la óptica, o sea, el estudio de la luz, era una cosa que nada tenía que ver con el electromagnetismo, con los electrones, con los campos eléctricos, los campos magnéticos, eran 2 cosas completamente aparte. Exacto, la electricidad, había los que hacían electricidad, campos eléctricos, campos magnéticos, y los que hacían óptica, o sea, estudiaban la luz. Este señor era un señor más del electromagnetismo, ¿sí? Y él logró hacer todas unas ecuaciones que son estas, me falta una, 1, 2, 3, son 4, y la otra no sé por qué no apareció. Bueno, hizo 4 ecuaciones que resumen todo el electromagnetismo clásico. Y entonces perfecto, y con las matemáticas funcionaba con el experimento, pero además de todo, ¿qué se dio cuenta él? Que la velocidad con que viajaban estas ondas electromagnéticas que él predijo coincidía justamente con la velocidad con que la gente que trabajaba en óptica decía que viajaba la luz. Entonces, ¿cuál era la conclusión? Pues que tenía que venir, que la luz era una onda electromagnética. Entonces Maxwell, haciendo todos sus estudios de electromagnetismo, además de todo ya unió la óptica con el electromagnetismo, dijo la luz es una onda electromagnética, entonces por eso a la pregunta que tú dices, ¿el radio es la misma cosa que luz? Sí, pregúntale a Maxwell, son la misma cosa con longitud de onda diferente, ¿sí? Porque todos viajan a la velocidad de la luz, las ondas de radio viajan a 3 por 10 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces son ondas electromagnéticas. Bien, y luego quise poner a este señor Hertz porque él fue el que demostró, hizo un experimento en el que pudo de verdad probar que existían todas estas ondas electromagnéticas que el señor Maxwell había hecho las ecuaciones y decía que se propagaban con la velocidad de la luz. Este señor Hertz fue el que hizo el primer experimento y las detectó, dijo, de verdad existen estas cosas, esta E, esta B que este señor Maxwell escribió en sus ecuaciones, de verdad son entidades físicas. De hecho, fíjense que uno cuando mueve el radio habla de los kilohertz, ¿no? Pues es justamente en honor a este hertz, que es la unidad de frecuencia. Entonces, pues vamos súper bien, ¿no? Hacia 1850 la luz es una onda, sabemos cómo utilizarla, todas las matemáticas, y entonces tenemos lo que se llama el espectro electromagnético. La luz en particular es una onda electromagnética, y acá creo que está muy chiquito y no lo ven, pero entonces yo quise poner todo el espectro. Acá en el espectro están las ondas de radio y de televisión, los microondas, el infrarrojo. Acá el visible es solamente este pedacito, este es el arco iris, súper chiquito lo que nosotros vemos, pero una franjita chiquitiquitica, porque todo esto es lo que les digo, radio, microondas, infrarrojo, los rayos X, los rayos gamma, ¿sí? O sea, el espectro electromagnético es gigante, y entonces ya depende uno con quien hable, le podrá decir, ¿todo esto es luz? O otros que le dicen, no, llámelo onda electromagnética y a luz solamente llame este pedacito más un poquitico más allá, ¿sí? Pero ya depende, no hay una definición oficial.
Pero todas estas cosas, y entonces yo aquí quise poner, por ejemplo, las ondas de radio, ¿de qué tamaño son? Cuando uno habla del tamaño de una onda, es esto de acá. Es una onda. Entonces, ¿qué es una onda? Si se imaginan que acá dibujo qué tan fuerte es la onda en función de la distancia, para ver si ahora se une con la idea del chocolate que les decía. Pues esta cosa, una onda quiere decir que ella sube y baja, ¿sí? Entonces, el tamaño de esa onda está relacionada con su color, que es la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, acá es muy fuerte la onda, acá nada, es cero. Acá otra vez es fuerte, acá nada, fuerte, nada, ¿sí? Entonces, el tamaño que tenga esa onda me dice de qué tamaño son las ondas. Entonces, si yo me vuelvo acá, por ejemplo, las ondas de radio que están por aquí son del tamaño de un campo de fútbol. Eso es esto es un campo de fútbol. Luego, por ejemplo, las microondas pueden ser del tamaño de una aguja, ¿sí? De donde uno enhebra el hilo de la aguja. Si nos vamos, por ejemplo, la luz visible ya es del tamaño de una célula, ¿sí? Y, por ejemplo, acá lo que fueran los rayos X son de los tamaños de los átomos. O sea, es muy chiquita. Esa montañita que mostramos, ese tamaño es el que va cambiando. Entonces, bueno, pues esta onda se caracteriza por este largo, la longitud de onda, que es su color. Bien. Y gracias a entender todas estas ondas electromagnéticas, entonces, por ejemplo, están las aplicaciones de las ondas de radio y la televisión. Por ejemplo, acá... Quisiéramos saber si todas las ondas del espectro electromagnético se comportan como partícula y como onda, o solamente lo correspondiente a la luz visible. Entonces, digamos, o sea, acá vamos en 1800, yo quería hacer como un poco de un discurso un poco histórico, todos son ondas y se van a comportar como ondas. En el siglo XXI, hoy, todas, radio, luz, cualquier onda electromagnética, no tiene sentido ni siquiera preguntar si es una onda o una partícula. ¿En qué sentido? Que es las dos cosas al tiempo. Ahí lo que ocurre es que como que querer saber si es onda o partícula es una pregunta muy superficial. ¿En qué sentido? Que es como tratar de que nuestra cabeza... ¿Por qué hacemos esa pregunta? Porque podemos claramente identificar qué es una partícula y qué es una onda. Entonces usted quiere meterla o dentro de partícula o dentro de onda. Pero lo que la naturaleza nos ha dicho es que, oiga, no, yo no soy ni onda ni partícula. Yo soy las dos cosas. Y si usted me mira de cierta manera, me comporto como onda. Si usted me mira de otra manera, me comporto como partícula. Entonces, la respuesta hoy, ¿qué día es hoy? 13 de abril del 2015, gracias, es las dos cosas. No tiene sentido preguntarse, ¿es onda o partícula? No, es las dos cosas. Es una cosa por ahí que se comporta, si uno lo quiere encajar dentro de onda y partícula, a veces hace unas y a veces hace otras. ¿Sí contesté? Entonces depende del experimento que yo haga, pues voy a ver un comportamiento ondulatorio o un comportamiento de partícula. Entonces, digamos acá, en este 1800, ya casi llegando a 1900, pues íbamos en que era una onda y nos ha funcionado de maravilla. Entonces, las ondas electromagnéticas, este señor es Guillermo Marconi, que es el que hizo la primera, es el padre del inalámbrico, si quieren. Él fue el primero que utilizó las ondas electromagnéticas para transmitir información. De hecho, creo que en estos días, no sé si hoy o mañana o pasado, se celebran los 100 no sé cuántos años de que se hundió el Titanic. Entonces ahí va súper interesante esta historia de Guillermo Marconi, porque Marconi, él estaba obsesionado, era un boloñés, sí, nació en Bolonia, entonces en Italia. Entonces él estaba desde chiquito obsesionado con que cuando la gente se montaba a un barco, iban de Europa a América, la gente quedaba a la deriva. O sea, hoy en día, pues oiga, pues coja el celular, el satélite, ya, pero en esa época a él le obsesionaba un montón, como que le daba angustia. Entonces él decía, no, yo quiero que de alguna manera los barcos se puedan comunicar. Entonces él aprendió sobre los experimentos de Hertz y entonces él dijo, no, de alguna manera con estas benditas ondas electromagnéticas tenemos que ser capaces de transmitir información. Entonces era obsesionado con esta idea. Y de hecho, hacia 1895, creo que puse ahí, sí, logra la primera transmisión telegráfica inalámbrica usando ondas de radio. O sea, con el telégrafo no como en las películas que... Luego, no hay nada porque no hay cables,
Eso genera una onda electromagnética que luego va y la recibe una antena y llega a la comunicación, ¿cierto? Entonces, fíjense, esto es 1895, hacia 1900, el principio ya habían hecho la primera transmisión de Europa a América, o sea, ya esto de las comunicaciones inalámbricas con ondas de radio estaba funcionando muy bien. Entonces, ¿qué hacían? Pues en esa época a los barcos súper elegantes iban y le ponían un telégrafo y el señor que trabajaba en el telégrafo se llamaba de hecho el marconista, porque Marconi había hecho su compañía y entonces hizo el marconista, estaba ahí en el barco. Entonces, ¿a qué viene toda esta cosa del Titanic? Porque en el Titanic, si han visto alguna película, algo, siempre está el marconista ahí, ¿no? Pero estos eran de los primeros barcos que llevaban estas cosas, porque esto era súper alta tecnología. Entonces, el punto viene a que a estos señores que quedaron ahí a la deriva después del Titanic, ¿por qué los encontraron? Porque los marconistas habían logrado enviar estos mensajes de SOS. Entonces, porque imagínense si no hubiera esta comunicación, ¿quién iba a llegar a saber que estaban estos pobres perdidos en la mitad del Atlántico? O sea, no, es que a mí me impresiona mucho. Entonces, luego llegaron y de hecho cuando los recogió el otro barco y los llevó a Estados Unidos, luego lo primero que se hizo, pues lo primero, fue que se hizo un desfile en honor a Marconi, porque justamente gracias a que se había podido desarrollar esta comunicación inalámbrica, pues salvaron esas vidas. Y en esa época no era obligatorio llevar un telégrafo y tener un marconista en el barco, pero desde esa época se hizo obligatorio tener esto para razones de seguridad. Entonces, pues me parecía relevante porque me acordé del Titanic. Es para agregar, ya que va a ser en esa fecha, cuando se construyó la Tour Eiffel, a alguien se le ocurrió aplicar el invento de Marconi y de Hertz, y la torre que se suponía iba a ser solamente un monumento, fue la primera antena repetidora y de radio de estos dos señores. Y la primera ópera o la primera voz de ópera que se escuchó fue la de Enrico Caruso, y vino el tema de los barcos también. Bien. Gracias. Entonces, pues y todo esto eran ondas electromagnéticas, Maxwell. Pues el microondas, el celular, todo esto es con que entendamos las ondas electromagnéticas como ondas. Y como la luz es una onda electromagnética, pues listo, la luz entra ahí adentro. Para ver, entonces ahí una foto de las auroras boreales. Los rayos X, ondas electromagnéticas, nos toman las radiografías. Esta es una foto bien curiosa. Esta foto fue la que este señor Röntgen, el que sepa alemán, fue el que descubrió los rayos X. Entonces él mandó su paper, su artículo, para decir, miren lo que descubrí. Y esta es la mano de su esposa, porque él le dijo a la esposa, oiga, ponga la mano para que sea la que yo mande. Entonces, bueno, vamos, ¿no? Súper contentos acá en finales de 1800, pero pum, llega el 1900 y crisis, una súper crisis. ¿Por qué hubo crisis? De hecho, hubo 3 factores que muestran esta crisis tan fuerte que hubo, si quieren, en la física. Una, o sea, ¿cómo sería de grave? Que se conoce hasta como la catástrofe ultravioleta. O sea, estos pobres físicos estaban fregados. O sea, uno estudia la catástrofe ultravioleta, como para ver la magnitud de la cosa. Otra cosa es el efecto fotoeléctrico, ya vamos a ver. Y otra cosa era cuando miraban los colores que emitían los átomos. Es lo que se llaman los espectros atómicos. Entonces, miremos cada una de estas cosas que es. Entonces, la catástrofe ultravioleta, resulta que a principios de 1900, esto es un horno. Acá hay unas cerámicas y es un horno como donde cocen las cerámicas, ¿sí? En Alemania estaban súper interesados en aprender cómo la temperatura de este horno, de un horno, pues, estaba relacionada con el color de la luz que emitía. ¿Y por qué estaban tan interesados en eso? Porque fíjense que si estamos a finales de 1800, se acaba de desarrollar toda esta industria de la iluminación. Edison se había inventado el bombillo incandescente justo en esa época. Entonces, para la industria, los inversionistas, toda esta gente, era súper importante tener una unidad de iluminación, o sea, lo que se iba a llamar ahora lumen, para ellos poder saber cuánto cobraban por cada lumen. Entonces, era de verdad un tópico hot, o sea, saber cómo emitían, cómo relacionar la temperatura de un horno, porque si se imaginan el filamento de tungsteno, eso está a una temperatura muy alta, y ver qué colores emitían y qué eficiencia le podían dar. Entonces era un trabajo súper importante. Entonces, estudiando esos hornos, se pusieron a ver, acá está como la intensidad de la luz que sale en función, la intensidad de la luz
en función del color para cierta temperatura. O sea, yo voy y fijo mi horno a una temperatura y miro qué colores me bota y con qué intensidad. Entonces, estos señores de la industria hacían sus experimentos y encontraban esta curvita roja que está acá. Bien, eso es lo que medían. Pero iban y cogían toda la teoría de Maxwell, la termodinámica, todo, y la teoría les daba esta curva azul. Estas longitudes de onda son cortas, es lo que se llama ultravioleta. O sea, las longitudes de onda chiquitas son ultravioletas. Entonces, fíjense que para estas longitudes de onda corticas, la curva roja cae, mientras que el azul sube. Por eso se llama catástrofe ultravioleta, porque en el ultravioleta no les cachaba la teoría y el experimento. Entonces, esto no les cuadraba, esta industria desesperada pues se fue a buscar a los físicos, más físicos de los físicos, y entre esas aparece y habla con este señor Max Planck, que él era un físico, o sea, no tenía que ver con la industria ni nada, para ver qué hacemos que el experimento y la teoría no nos cuadran. Y entonces habían habido miles de intentos y no entendían porque el modelo tan bonito que había de Maxwell no cuadraba con este experimento. Entonces Max Planck, él dice, cuando uno lee las biografías y eso, dice que en un acto desesperado, porque esta vaina no le daba, él dijo, no, pues consideremos que lo que ocurre es que la energía que se emite de estos hornos, de estas onditas, no puede ser cualquier valor, o sea, no puede ser 3, 3.1, 3.2, 3.3, no, sino que solamente puede ser o 3, o 4, o 5, ¿sí? O sea, va a estar, si quieren, discretizado, cuantizado, o sea, como los huevos, yo no puedo tener 1,5 huevo, yo tengo 1 huevo, 2 huevos, 3 huevos. Entonces él dice, déjenme suponer que la energía va a estar cuantizada, discretizada, y asumiendo esto, logra crear un modelo teórico que cuadra perfecto con el experimento. Y esto ocurre en 1900. Entonces, fíjense que al decir que esta energía está discretizada, nos va a dañar todo lo que teníamos tan bonito de las ondas, porque entonces, bueno, esto queda por un lado y se arregló. ¿Cuál era el segundo problema que había? El efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico es que yo mando luz en un material, sí, y este material emite los electrones que lo están componiendo, pues que lo forman. Entonces, esto tampoco se entendía muy bien dentro de las reglas de lo que se llama el electromagnetismo clásico, o sea, Maxwell. Entonces, ahí aparece Einstein, que toma esta idea de cuantizar la energía que Planck nos acababa de decir. Esto ocurre en 1905 y Planck ocurre en 1900. Y dice, pues de pronto lo que pasa es que la luz nos toca pensarla como bolitas, como cuantos, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí está justamente naciendo lo que conocemos como mecánica cuántica. O sea, ¿de dónde mecánica cuántica? Que la energía no puede ser cualquier valor que yo quiera, sino que está cuantizada, discretizada, existen cuantos de energía. Entonces, Einstein, diciendo esto, tomando esta idea de Planck y diciendo, ok, de pronto es que la luz son bolitas, pues logra también explicar por qué en los experimentos del efecto fotoeléctrico ocurría lo que ocurría. Y luego viene este problema de la emisión de los átomos. Entonces, por otro lado, estaba la gente mirando, cogían átomos, les mandaban luz y veían qué color emitían. Y se daban cuenta, acá, por ejemplo, esta figurita de acá arriba es si nosotros miramos el sol y qué colores emite el sol. El sol nos manda todos los colores, como Newton, ¿no? Newton ponía su prisma y él veía, pues al menos los colores que podemos ver, el arco iris. Sin embargo, ponían, por ejemplo, un átomo de hidrógeno y veían que él solamente emitía este colorcito, este. El de mercurio y solo este, ¿sí? No era continuo. Otra vez estaban estas líneas discretas, no emitía todos los colores. Para el sodio, otro color, ¿sí? Y no lograban explicar qué pasaba. Entonces, estos eran 3 fenómenos que estaban observando que ocurrían en el laboratorio y que no lograban explicarlo con esta teoría de Maxwell, donde eran las ondas electromagnéticas, eran ondas, eran eso, ondas. ¿Y qué estaba pasando? Pues aparece entonces que la luz se comporta en otras ocasiones como una partícula. Y eso es porque luego se puede explicar esto. Este señor es Niels Bohr, que fue el que dice, pues esto lo podemos explicar porque podemos imaginarnos que el atomito tiene una especie de órbitas y cuando un electrón salta de una a otra,
¡pum!, emite un fotón, o sea, luz, y ese es este que vemos. Pero un átomo no puede emitir cualquier color, porque él tiene una cierta estructura orbital específica. Einstein nos explica efecto fotoeléctrico diciendo que la luz son cuantos de energía. Y Planck nos explica la catástrofe ultravioleta cuantizando la energía. Entonces, no queda otra solución que decir que la luz es una partícula. ¿Dónde qué pasa? Hay una frecuencia que ya la teníamos de cuando hablábamos de onda. Y ahora lo que ocurre es que esa frecuencia me va a determinar cuál es la energía de estas bolitas de luz o de cualquier onda electromagnética. Y se relaciona la energía y la frecuencia con una constante que ahora la llamamos pues la constante de Planck. Entonces, la energía de cada fotón, donde fotón es esta partícula de luz, depende del color que tenga. La palabra fotón no la introdujo Einstein. Fue introducida en 1926, de hecho, por un químico, ni siquiera por un físico, por un químico de apellido Lewis. Y entonces, ¿qué ocurre hoy en el siglo XXI? Pues que se acepta, o pues la comunidad científica acepta que la luz es las dos cosas, que no tiene sentido casi que ni siquiera la pregunta, ¿sí? O sea, no, yo no le voy a poder contestar si es onda o partícula, se comporta de las dos maneras. Entonces, este es como un cómic donde está este señor que es Schrödinger, con mi maravilloso alemán, que pues es uno de los padres de la mecánica cuántica. Entonces acá la broma es que está, digamos, un fotón y una onda, y entonces el fotoncito le está diciendo a Schrödinger que nunca pensó que iba a tener que trabajar todo el tiempo con la ondita, ¿sí? Porque ahora, o sea, no podemos como, la onda, la partícula. Entonces, con esta idea de que ahora la luz es onda o partícula, pues entonces hay ahora también muchos estudios de ver y entender estas partículas de luz, estos fotones. Entonces, si quieren, en las fuentes de luz, pues uno puede agregar algo que sean fotones individuales y pares de fotones. En particular, yo voy a hablar de esas dos. O sea, ¿qué significa fotones individuales? O sea, que de verdad yo tuviera como un aparato que yo espichara un botón y me diera un fotoncito, una bolita. Yo espicho un botón y la bolita siguiente que me da es un fotón igualitico al anterior. Y eso va a ser muy útil para aplicaciones que ahora son como las que vienen para el futuro, que ya vamos a discutir sobre ellas. Pero ¿por qué? O sea, estos serían los fotones individuales. Esto simplemente lo quise poner ahí porque es la forma, es la notación en mecánica cuántica. En cuántica uno usa estas cositas para denotar los estados de la partícula. Entonces, si tiene un fotón, lo escribe de esa manera. Solamente lo quise poner ahí como porque ya más cuántico que eso hasta ahora no conocemos. Y pares de fotones, hablo de ellos porque resulta que si yo quiero crear un fotón individual, es relativamente fácil crear un par y de este par sacar uno. Y pues ya les voy a contar eso. Y acá, si quieren, uno ya está entrando en el dominio de lo que se llama la óptica cuántica, porque es de nuevo trabajar con luz, con fotones, pero justamente al nivel de 1 o 2 o 3 fotones. Entonces, por eso es óptica cuántica. Entonces, por ejemplo, acá es lo que tenemos en la universidad. Este es como un típico, nosotros tenemos lo que se llama una mesa óptica, que es esta mesa que ven ahí, y estos cositos negros es como un Lego muy elegante. Yo digo que es como un Lego muy elegante, en donde, ¿qué pasa? En cada uno de estos cositos, pues uno pone espejos, lentes, un cristal, ya les cuento, para producir la luz que quiere, y ahí maneja la luz. Entonces, o sea, es un laboratorio de óptica cuántica como pueden encontrar, pues casi en cualquier lugar del mundo. Entonces, acá quería poner esta diapositiva como para estresar como la relevancia que ha tenido en los últimos años la óptica cuántica. Por ejemplo, el Nobel, no lo puse aquí, el Nobel del 2005 en física, una parte de ese Nobel se le dio a un señor que se llama Roy Glauber, que justamente es el que se considera como el padre de la óptica cuántica teórica. O sea, y en el 2015 se le dio este reconocimiento. Y en el 2012 se le dio el reconocimiento a estos dos señores, que son Serge Haroche y David Wineland, que son también en óptica cuántica. Ellos son experimentalistas, y este muñequito acá ilustra muy bien por qué les dieron el Nobel a ellos. Entonces, la idea es que ellos tienen unos experimentos muy, muy elegantes, donde ellos logran tener un átomo, logran tener un fotón y hacer interactuar un átomo con un fotón. Entonces, el cartoncito quiere decir como que ellos
son capaces de domar, si quieren, a estas entidades cuánticas que pueden ser un átomo o un fotón, pero ya de manera experimental. Esto es simplemente como para que vean que en la comunidad científica, o sea, la óptica cuántica, o sea, es un tema relevante, pues que si queremos utilizar el premio Nobel como el medidor de eso, del 2005 y el 2012 han dado justamente pues dos Nobeles en eso. Y si quieren, el del año pasado fue justo en el desarrollo de la tecnología LED, o sea, igual en desarrollos de cosas relacionadas con la luz, o sea, la luz ha estado muy presente ahí. Entonces, pero para llegar a la óptica cuántica, o sea, para poder hacer óptica cuántica, ha habido dos personajes muy importantes, que son el láser, que este señor que está acá en esta foto es Theodor Maiman, que fue la persona que logró hacer el primer láser operativo, lo logró hacer en 1960 en unos laboratorios en Malibu, California, y esta foto yo la pongo ahí porque es curiosa, tiene una historia chistosa. Entonces, esto es el láser, pues de hecho fíjense que tiene acá como un churumbelo que parece casi como una de esas lámparas fluorescentes. Adentro de esa lámpara hay un pedacito de rubí, y entonces lo que ocurre es que prenden la lámpara es muy fuerte, entonces los atomitos del rubí, el término técnico es que se excitan, y cuando ellos se desexcitan botan luz, y esa luz es la luz láser que uno ve. Entonces, pues cuando se inventaron el primer láser, pues entonces fue toda la prensa, la publicidad de que se habían inventado el primer láser, y entonces le dijeron a Maiman que posara con el primer láser. Entonces Maiman fue a posar con el primer láser, pero al señor de la prensa no le gustó, que porque era un láser como muy feíto, no sé qué. Pero al señor de la prensa dijo, no, a mí me gusta más este aparatico, que también es un láser, pero no era el primer láser, y le dijo a Maiman, no, pose con esa foto. Y de hecho entonces la foto que aparece haciendo la publicidad de la invención del primer láser, el láser que aparece ahí no es el primer láser, pero es la típica foto. Si ustedes van y buscan el artículo de la invención del primer láser, le muestran a uno esta foto. Entonces me parece curioso, es porque es un ejemplo de cómo muchas veces la prensa quiere cosas que son chéveres, que se vea chévere y no importa que ese no fuera el primer láser. Y luego, entonces, aparte del láser, otra parte de la óptica que se llama óptica no lineal. Entonces, esta óptica no lineal fue posible porque al lograr tener el láser, se logra tener mucha energía concentrada en un pedacito muy chiquito, ¿no? Como este punterito. O sea, yo logro concentrar toda la energía en un pedacito de área muy pequeño. Entonces, ahí ocurre, por ejemplo, acá hay lo que se llamaría un material no lineal, y esta foto lo único que quiere ilustrar es que yo puedo coger, por ejemplo, dos láseres rojos y convertirlos en azul. Es decir, con esta óptica no lineal logro tener mecanismos que me cambien el color de la luz. Por ejemplo, los punteros verdes, ¿se han visto que hay punteros de estos que son verdes? ¿Ellos cómo funcionan? Adentro tienen el verde, el color verde, es la longitud de onda 532 nanómetros. Entonces, adentro de ese láser, ¿qué hay? Hay otro láser que es 1064, o sea, el doble de 532. Y adentro tienen un material que se llama un material no lineal chiquitico. Cuando le disparan el 1064, se los convierte en 532 y por eso tenemos el puntero verde, ¿sí? Eso es lo que se llama óptica no lineal. Entonces, con la combinación de estos dos ingredientes se puede llegar a tener lo que es la óptica cuántica y ahora estudiar uno o dos fotoncitos. Entonces, por ejemplo, yo les voy a contar acá de las cosas que tenemos en el laboratorio. Fotones individuales, o sea, uno solito, y pares de fotones. Entonces, la manera en que producimos estos pares de fotones, porque los pares es lo que es fácil, de los pares luego sacamos los fotones individuales. Entonces, la manera en que los sacamos es que tenemos un láser que llamamos el bombeo o el pump, que es morado. La longitud de onda es 405 nanómetros. El 405 es este morado. Y este moradito lo disparamos a un cristal, que imagínense un cubito muy chiquito de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro. Entonces, a ese cubito chiquitico le disparamos este láser y resulta que ocasionalmente uno de los fotoncitos de este bombeo se abre en dos, que por razones históricas tienen nombre y se llaman Signal y Idler, pero pues es solo el nombre. Pero acá ya tenemos dos fotones y resulta que estos dos fotoncitos pues son un par. Y ya les cuento qué pasa con ellos acá. Entonces acá está como una foto, vamos a ver si funciona. O sea, fíjense, acá tengo este Lego gigante que les digo que tenemos en la mesa. Es una mesa con muchos huequitos porque ahí se enrollan los tornillos. O sea, la herramienta clave es el destornillador. Y entonces lanzamos el bombeo. Ay, no me funcionó. Bueno,
debería salir acá un bombeo, o sea, un haz moradito, que acá en esta montura está el cristal, o sea, este señor, y de ahí salen dos fotoncitos, uno viene para acá y otro viene para acá. Y acá esto es lo que se llama un acoplador de fibra. O sea, ¿qué va a hacer? Son unos lentes que me atrapan la luz y lo mandan a estas cosas amarillas que hay acá, que son fibras ópticas, y lo llevan a los detectores donde yo detecto la luz, porque de hecho yo soy capaz de detectar 5 fotones en un segundo, 4 fotones en un segundo. O sea, trabajamos al nivel de un fotoncito individual. Entonces, acá, por ejemplo, está la foto, acá adentro está el cristalito. ¿Sí ven? Es todo como una montura gigante. Estos son 2 tornillitos para yo poder ajustar la orientación del cristal. Y acá adentro está el cristalito donde se producen los 2 fotoncitos. Entonces, si yo le tomo una foto a esa radiación que sale del cristal, yo veo este anillito, porque salen muchos fotoncitos y ellos justamente salen formando un cono. Y eso es lo que se llama, nombre técnico, un cristal tipo 1. Entonces va el Signal y va el Lightyear. Pero yo puedo tener también una cosa que se llama un cristal tipo 2. Y lo que ocurre es que en el cristal tipo 2 es lo que se llama un material birrefringente. ¿Habían visto alguna vez esto? Esta figurita les dice algo cuando uno habla de la calcita, o esta figura. ¿Qué es la calcita? Es un material que si le entra luz, que está polarizada de 2 maneras diferentes. Una de las polarizaciones, que la polarización es, por decir algo, como habíamos dicho que la onda era un campo electromagnético. Ese campo electromagnético tiene que tener una orientación. La polarización me habla de cómo está orientado ese campo electromagnético. Entonces, lo que importa es que la luz puede tener 2 orientaciones. Y un material como la calcita, si ustedes ven acá hay una rayita, pero yo pongo encima este material de la calcita y ¿qué pasa? Veo 2 rayitas. ¿Sí ven? Cuando yo lo miro a través del... veo 2 rayitas. ¿Por qué está pasando eso? Porque resulta que en la calcita, la luz que tiene una polarización viaja en una dirección y la que tiene otra polarización viaja en otra dirección. Entonces, ¿qué pasa? En esa luz finalmente, ¿qué es lo que me está mostrando? La línea, pero está yendo por 2 caminos diferentes. Por eso veo 2 líneas acá o 2 lápices acá. Eso es lo que se llama la birrefringencia. Entonces, a nosotros en nuestro laboratorio nos pasa lo mismo. Entonces, si hay birrefringencia, pues yo ya no tengo solo un anillito, esos que les mostré antes, sino que tengo 2, porque uno se me corre con respecto al otro. Y entonces lo que nosotros hacemos es tratar de pararnos acá para coger pares de fotones, los pares de fotones que pasan por acá, por esta intersección. Y entonces resulta que esos pares de fotones ahora no son cualquier par de fotones, sino que ellos tienen un adjetivo que se llama que son pares de fotones enredados. Y eso es muy interesante cuando uno tiene que entender qué es la luz al nivel más básico, porque esta característica de enredados es algo que únicamente lo permite la mecánica cuántica. Y de hecho este concepto de enredamiento, estos señores son Albert Einstein y Niels Bohr, ellos todo el tiempo peleaban por este concepto de enredamiento. ¿Por qué? Porque Niels Bohr es como el papá de la mecánica cuántica como la estudia uno ahora tradicionalmente, que lo que uno estudia es lo que se llama la interpretación de Copenhague. De hecho, Niels Bohr trabajaba en Copenhague, en un instituto que todavía existe y se llama el Instituto Niels Bohr, y todos los físicos que como desde 1925 hasta el comienzo de la Segunda Guerra, o sea, hasta 1939, físico que se respetara, iba a pasar un tiempo allí a Copenhague. Y fue donde se desarrolló todo el formalismo matemático y pues conceptual de la mecánica cuántica. O sea, este señor pues se considera el papá de la cuántica, si quieren, en esta interpretación de Copenhague, porque hay otras interpretaciones, pero lo que se estudia y eso es la interpretación de Copenhague. Y Albert Einstein resulta que a él no le gustaba la cuántica, porque la cuántica puede predecir cosas, pero las predice de una manera probabilística, o sea, nos dice, tengo la probabilidad tanto de que ocurra esto, la probabilidad tanto de que ocurra esto. En lo que se llama mecánica clásica esto no es así. Yo en mecánica clásica, yo sé mi avión, si va a tal velocidad durante tanto tiempo con tal velocidad, yo sé dónde va a estar mi avión. Sí, y más vale. Solo si no tiene un piloto depresivo, es verdad. Sí. Entonces, la mecánica clásica nos dice exactamente, no con probabilidades. En cambio, en la cuántica, no, lo que nos predice son estas probabilidades. Y a Einstein no le gustaba. De hecho, no sé si tal vez han oído o leído que Einstein decía, Dios no juega a los dados. Justamente se refería a eso, cuando uno tira un dado, uno no sabe qué va a salir.
Hay la probabilidad tanto de que le salga el 5 o el 4, ¿sí? Y este concepto de enredamiento es una consecuencia justamente de esta probabilidad, y lo que tiene interesante el enredamiento es que me dice que si hay dos partículas que están enredadas, si yo le hago algo a una, la otra, no importa qué tan lejos esté, se entera, cambia también. Entonces a Einstein esto no le gustaba por ningún lado. Primero, ya no le gustaba toda esta cosa de la probabilidad de la cuántica. Y dos, vienen y le dicen que hay una cosa que es una acción a distancia. Entonces él dice, no, eso no puede ser. Y las palabras que él utilizaba como para referirse a lo raro que esto le parecía, era que era una spooky action at a distance, o sea, como una acción a distancia como fantasmagórica, no sé, sí, o sea, le parecía muy, muy rara. Entonces son famosas las discusiones de estos dos caballeros. Sin embargo, hasta 1980, estas discusiones podían ocurrir a finales de 1930. Hasta 1980 no había un experimento para demostrar quién iba a tener razón entre ellos dos, ¿sí? Entonces tocó esperar hasta 1980 y a que de hecho apareciera este señor en los años 60 que se llama John Bell, que lo que hizo este señor fue decir una manera de cuantificar en un experimento si un estado estaba enredado o no. O sea, ya teníamos las herramientas para poder ir a hacer un experimento y ver si se permitía este enredamiento o no. Y esto lo hizo este señor John Bell en los años 60. Entonces, está la discusión filosófica entre Bohr y Einstein de la posibilidad de estas partículas enredadas. Pero no hay experimento. Pero bueno, ya tenemos la herramienta para que si llega a haber algunas partículas que estén enredadas, utilizando lo que dice John Bell, lo podamos probar. Entonces, en el 1980 lograron hacer un experimento donde prueban este enredamiento. Entonces, de nuevo acá simplemente quise escribirlo en lenguaje cuántico como para ponerlo en lenguaje cuántico. Pero la idea es que uno usa, de hecho, dos partículas. Este 1 y este 2 significan estas dos partículas que hay. Cada partícula puede estar arriba o abajo. Yo no sé en qué estado está. Miren, acá la partícula 1 puede estar para arriba con 50% de probabilidad y acá puede estar para abajo con 50% de probabilidad. O sea, yo no sé nada. Pero lo que sí sé es que si yo mido la 1 para arriba, la 2 está para abajo. ¿Sí? ¿Sí se lo imaginan? O sea, la 1 solita, yo la miro, ni idea. Puede estar 50% para arriba o para abajo. La otra también. Pero si yo voy y mido una, inmediatamente sé cómo está la otra. Por eso es que se llama enredado. Al hablar de enredamiento, ¿es lo mismo que entrelazamiento? Porque yo había oído entrelazamiento, pero no sé si tiene alguna diferencia. No, es lo mismo. De hecho, yo he oído que le dicen, o sea, en inglés es entanglement, y en español yo he oído que le dicen enredamiento, entrelazamiento, y la otra vez intrincamiento. ¿Cómo? O entrecruzamiento. Ah, entrecruzamiento también. Ah, listo. Y otra vez escuché intrincamiento. Entonces, pero es la misma física. El mismo enredo, exacto. Entonces, por ejemplo, esta diapositiva que he puesto acá es porque entonces en los años 80 lograron por primera vez medir que de verdad las partículas pueden estar enredadas. O sea, que la mecánica cuántica sí es como lo que entendemos de la interpretación de Copenhague. Que Einstein, pues al menos como lo tenemos ahora, o sea, la cuántica es esta teoría probabilística que estudiamos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando lograron probar por primera vez el enredamiento, pues ahora se empezó a volver como una carrera de los Guinness Records. ¿En qué sentido? Que a ver, ¿qué tanto podían separar las dos partículas y que estas partículas siguieran enredadas? ¿Sí? Porque en teoría ellas pueden estar separadas todo lo que ustedes quieran. Entonces, por eso puse acá. Por ejemplo, entonces en Viena, que es donde hay un grupo que es muy fuerte en este tema, entonces ellos primero hicieron, esto es, ¿dónde está? Acá, la fuente, y mandaron un fotoncito para acá y el otro fotoncito para acá, o sea, cada uno a un lado del Danubio. Y el Danubio ahí tiene de ancho 600 metros. Y miraron que esas partículas todavía estaban enredadas. Luego, otra vez en Viena, pero entonces ahora mandaron con telescopios desde un laboratorio hasta otro. Ahora lograron con una separación de 7.8 kilómetros y todavía las partículas estaban enredadas. Y fíjense que con qué partículas hacen estos experimentos, con fotones. Por eso yo les digo, ¿y los fotones qué son? Luz. Por eso yo había empezado diciéndoles que la luz empezó en los orígenes de la mecánica cuántica y hoy en día es una herramienta para estudiar cómo va la mecánica cuántica. O sea, todo esto es luz, fotones. O sea, vamos en 600 metros, 7.8 kilómetros y todavía está enredado. Luego se fueron a las Islas Canarias
y hay una separación de 144 kilómetros entre La Palma y Tenerife. Y encontraron que esos 2 fotones todavía están enredados. Y ahora están trabajando en un proyecto que se llama Space Quest, que lo que quieren es hacer una fuente de estos fotoncitos enredados y ponerla en la Estación Espacial Internacional. Y desde la Estación Espacial Internacional disparar pues a la Tierra, recoger la luz en unos observatorios y mirar si todavía está enredado. De lo último que yo sabía de este proyecto, la fuente ya está, porque la fuente la tienen que hacer y tienen que hacer una cosa que se llama como a prueba de satélites, porque ¿qué pasa? Esta fuente tiene que aguantar que la monten en el cohete, todas las vibraciones del cohete, todo, y que no se les desalineen los espejitos, ¿sí? Entonces tiene que pasar muchas pruebas de ingeniería, pero lo último que yo oí era que la fuente ya estaba, no sé, y debían haberla montado en el 2013, pero yo para el 2013 no la habían montado, entonces no sé en qué irá este proyecto, pero eso es lo que quieren hacer ahora. Y entonces miremos pues este entrelazamiento, muy chévere, pero ¿y para qué nos sirve la luz? ¿Sí? O sea, este entrelazamiento, estos fotones enredados, ¿para qué nos sirven? Entonces ahí es cuando en los últimos años han aparecido las aplicaciones de lo que se llaman aplicaciones cuánticas. Entonces entre ellas está, por ejemplo, la criptografía, bueno, información cuántica en general. Entonces en particular hay algo que es la criptografía cuántica. Entonces, ¿qué es criptografía? Poder mandar mensajes sin que otra persona se entere. No sé si vieron la película de Enigma, se llamaba, ¿no? De Turing, que es el personaje que logra descifrar el código Enigma, que era como los nazis se transmitían los mensajes, ¿sí? O sea, la criptografía es una cosa súper importante. Entonces, de hecho, pero fíjense que como tenemos hasta ahora la criptografía, o sea, rompieron el código Enigma, nuestra tarjeta de crédito, ¿en qué se basa la seguridad? En que nosotros confiamos pues que nadie va a adivinar la clave, pero si alguien se pusiera a probar todas las posibles combinaciones de los 4 dígitos, lo adivinaría. Lo que pasa es que el tiempo que necesita para cacharle es muy largo, entonces nuestra seguridad está basada en eso, pero no estamos exentos de que alguien pruebe 4 números, adivine y nos toma la platica. O los del banco. Sí, entonces, por ejemplo, acá las aplicaciones cuánticas y pues la criptografía cuántica, lo que pasa es que se habla de que se podrán hacer comunicaciones ultra seguras. ¿En qué sentido ultra seguras? Que van a estar basadas en los principios fundamentales de la cuántica, que puede ser con fotones, con átomos, acá vamos a hablar con fotones, y lo que ocurre en ese caso es que si alguien llega a saber la clave, para que ese alguien pudiera saber la clave, él tuvo que molestar el sistema, molestar a mis fotones, y entonces inmediatamente se sabe que algo se le hizo a los fotones, ¿sí? Entonces es ultra seguro en el sentido de que si alguien sabe mi clave, yo inmediatamente voy a saber que alguien tiene mi clave. No es como ahora que si alguien se roba la clave, pues yo me enteré cuando voy al banco y me doy cuenta que no tengo plata. Entonces en ese sentido las llaman comunicaciones ultra seguras. Entonces la idea es que, como siempre, Bob quiere comunicarle a Alice un mensaje y está este personaje que lo llaman If, o sea, en la literatura de criptografía se utilizan esos nombres para If, es el espía que quiere robarse este mensaje. Y entonces, utilizando estos fotones enredados, pueden Alice y Bob, como se pueden compartir los 2 fotones, pueden compartirlos de tal manera que ellos comparten su clave únicamente entre ellos. Y si alguien llega a saber la clave, inmediatamente Alice y Bob lo saben. Entonces, por ejemplo, digamos, entonces en el laboratorio nos pusimos a jugar con el logo de la universidad. Entonces cogimos el logo de la universidad y lo partimos como en una matriz como esta, ¿sí? 210 por 88 bits, y ahí pusimos todo el loguito en un dibujo, ¿sí? Cogimos como la figurita y la volvimos una matriz. Pero jugando con la luz, en uno de esos, en la mesa óptica que les mostré la foto, creamos lo que se llama una clave. O sea, una clave que iban a compartir Alice y Bob. Entonces, imagínense, acá había como, de hecho la manera en que lo hacemos es llega luz, no llega luz, llega luz, no llega luz en esta matriz. Y entonces lo que hicimos fue coger nuestro loguito que habíamos codificado, luego la manera estándar que se hace cuando hay una clave y hay un mensaje, lo codificamos ahí y de un computador lo mandamos a otro computador, o sea, como si esto fuera Alice, que ahora tiene su mensaje, que se lo quiere mandar a Bob. Entonces a Bob le llegó esto. Pero Bob y Alice ya habían compartido su clave, porque nosotros justamente jugamos con nuestros fotones en la mesa óptica para que ellos compartieran la clave.
y cuando Bob cogió la clave, le hace la operación inversa, creo que lo hago acá, no, le hace la operación inversa, Bob recuperó en su casa, porque lo hicimos desde un computador hasta otro computador, este loguito. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que logramos hacer con la luz una transmisión segura de información. ¿Qué información estábamos transmitiendo? Pues el logo, ¿sí? Y en principio únicamente esta persona que tenía la clave que había compartido con el señor que le había enviado acá, es el único que puede recuperar el logo. Y si alguien hubiera tenido la clave, se sabía de una porque molesta al sistema. Con estos dos fotoncitos enredados, la gente también ha probado teleportación. Entonces, por ejemplo, cuando uno oye esta palabra, muchas veces piensa es en Star Trek, ¿sí? Entonces, que estaba uno y le decía, Scotty, beam me up, como que se lo llevara y se desaparecía de un sitio y aparecía otro. O sea, esto no se puede hacer. No, yo diría que como tenemos las leyes de la física hasta ahora, no se puede. O sea que de pronto ya estamos llegando al tema de los hologramas. Pero los hologramas van en cómo use yo la luz para codificarlos, no tiene que ver con esto. Yo puedo hacer un holograma con un láser. Entonces, ¿por qué yo digo que esta teleportación, así como en Star Trek, no puede ser? Porque para Star Trek, ¿qué pasa? El señor está y él se desaparece de aquí y aparece por allá. Eso no lo prohíbe la física, hasta como la conocemos ahora. ¿En qué sentido? En que si recuerdan, uno aprende, la materia como la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea que yo acá no puedo desaparecerme y aparecerme por allá, porque la materia no la puedo crear y destruirla, solo la puedo transformar. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Que yo tenga un átomo acá, otro átomo allá, y lo que se conoce como el estado del átomo aquí, ese sí lo puedo teleportar al otro átomo, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que esto de que yo me desaparezca acá y me aparezca allá, no puede ser porque la materia no la puedo crear y destruir, pero sí puedo pasar el estado de los átomos de aquí a los átomos que estén allá. Y con la luz también lo han hecho. Ahí pues simplemente les ponía, en el año 97 y 98 fueron los primeros experimentos que con luz lograban teleportar, ¿qué? Tenían un fotón acá, un fotón allá, y el estado de un fotoncito lo llevaban al estado del otro fotoncito. Y luego, pues de nuevo como en los Guinness Records, a ver hasta qué distancia puedo teleportar. Entonces otra vez esto lo hicieron de nuevo los austriacos, creo, en el Danubio, 600 metros, y lograban teleportar el estado de un fotón a otro. Esto ya lo hicieron 16 kilómetros. Y luego, ¿qué pasa? Que si yo logro unir teleportación con fotones individuales, pues ya puedo tener algo que sea la computación cuántica. Y ahí lo que ocurre es que entonces tenemos nuestra fuente de fotones individuales, por ejemplo, y en vez de que sería así como se vería en el laboratorio, de nuestros pares, ¿qué pasa? Cojo uno y cuando un detector me anuncia que lo tengo, pues yo ya sé que tengo un fotón individual al otro lado. Y utilizando esos fotoncitos, pues entonces ahora yo en vez de tener los típicos bits clásicos, que son 0 o 1, utilizo propiedades de la mecánica cuántica que me dicen que ahora puedo tener un qubit, donde ¿qué quiere decir este coso que yo escribí aquí? Que yo ya no soy ni 0 ni 1, sino que puedo ser 0 y 1 al mismo tiempo. Es lo que se llama la superposición cuántica. ¿Y por qué pinté este muñeco acá? Porque esto es exactamente lo que es cuando la gente habla del gato de Schrödinger, que el gato puede estar vivo y muerto al tiempo. ¿Esto qué es? Que se vale la superposición, es la palabra técnica, que es ser una cosa y otra al tiempo. Matemáticamente, ¿qué es? Que yo puedo ser esta cosa 0, este más significa y 1 al mismo tiempo. Ya no soy o esta cosa, sino que si yo soy un fotoncito, puedo tener estas dos características al tiempo. Y como eso se vale, pues es lo que permite el desarrollo de la información cuántica. Entonces ahora podemos poder tener no bits, sino qubits, hacerle algo en una compuerta lógica, que sería una compuerta lógica cuántica, y obtener cierta, pues poder manipular la información y pues así tener nuevas aplicaciones. Y creo que con esta era el carretazo que quería contarles, con la idea de que la luz pues es color y mucho más, si uno quiere como pensarlo. Y pues la luz es una herramienta que nos ayuda para entender la naturaleza, para desarrollar nuevas tecnologías, y pues trabajando acá en fotones individuales y en pares de fotones, pues esto abre la puerta como a nuevas tecnologías
donde esperamos que ahora Colombia ya vaya a ser parte de este nuevo desarrollo que está ocurriendo. Y creo que eso era lo que quería contarles, no sé si tienen preguntas o más comentarios. Una pregunta, cuando te refieres al estado de un fotón o de una partícula, exactamente qué quieres decir con eso. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, claro, uno en mecánica clásica cuando nunca habla del estado de algo. Bueno, puede que en termodinámica hasta utilice esa terminología, pero entonces tú dices, por ejemplo, la partícula está aquí, donde, ¿qué quiere decir aquí? Yo qué sé, si tomo mi origen allá, estoy a 3 metros de la puerta. No hay de otra, ¿sí? En la cuántica ya eso no es tan así, porque resulta que yo puedo estar a 3 metros de la puerta, más 2 metros de la puerta, más 1 metro de la puerta, ¿sí? Entonces, como ahora está toda esta posibilidad de sitios donde yo puedo estar, uno dice, es el estado de esta partícula. Como que tiene, dentro de ese estado está toda la información, por ejemplo, para ese ejemplo, de las posibles posiciones donde la partícula podía estar, ¿sí? O sea, el estado sería el análogo a lo que en mecánica clásica sería la posición de la partícula, 3 metros, ya, se acabó. En cuántica eso no es así, porque la partícula puede estar en 3 metros, pero puede estar en 2, pero puede estar en 1, porque se vale esta superposición. Entonces, por eso se habla del estado, ¿sí? Del estado de una partícula, ahí sería con respecto a la posición. ¿Contesté más o menos? No, sería solo la posición. Lo que pasa es que yo no puedo decir la posición es 3 metros. En la posición de 3 metros va un chorrero grandísimo porque en teoría puede estar en todos lados, con distintas probabilidades, pero puede estar en todo lado. Más o menos. De lo que usted decía, pues uno pues como tenderá a pensar que puede pues tener como unas infinitas posiciones. Sí, pues de hecho, si uno lo piensa, o sea, siguiendo todo el formalismo de la cuántica, antes de yo hacer una medición, una partícula está en todos lados al tiempo. Porque eso es lo que está, acá yo puse mi ejemplo con 2, 0 y 1, y el gato, vivo o muerto. Pero si yo pienso, por ejemplo, en posición, que no es solo estar o no estar, es que yo puedo estar aquí, en China, en Chile, en todos lados al tiempo. Solamente hasta que yo voy y hago la medida, el término técnico es colapso la función de onda, quiere decir me quedo con uno solo de estos. Al momento de medir, yo afecto esta cosa y me quedo con uno solo, entonces por eso o soy 0 o soy 1, o sea, o estoy vivo o estoy muerto, no las dos cosas. Pero antes de eso existe algo que es el estado que contiene matemáticamente, si quieren, la información de todas las posibles posiciones, colores que puede tener una partícula. ¿Sí contesté? Ahí me surge entonces a mí la pregunta, siento yo que es mucho más complicado llegar a manejar ese número infinito de posibilidades para realmente solucionar problemas como lo hace la computación clásica, ¿no? Entonces es como que por ahora yo todavía me enredo como, bueno, y ahora con todo eso, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo llego a hacer algo con esas posibilidades? Entonces miremoslo acá con 2, solo para ejemplificarlo, porque luego de 2 se puede extender a cualquier número. O sea, tú acá puedes pensar, tú aquí haces cosas con el 1 o con el 0. Acá puedes hacer con esas cosas al tiempo. Entonces, por ejemplo, la computación en paralelo, acá te hace que la velocidad de, por ejemplo, un algoritmo para buscar un nombre en el directorio telefónico, la velocidad en que tú lo puedes hacer utilizando más bien estas herramientas como ladrillos básicos, es mucho más rápida que si lo usas solo con esto. ¿Sí te contesté? O sea, el hecho de que tú, el 0 y el 1 no son excluyentes, yo soy 0 o soy 1, te permite hacer un montón de computación en paralelo. Si tú haces computación en paralelo, haces cosas más rápido porque lo estás haciendo al tiempo, no en fila, no en serie. Entonces, por ejemplo, acá tienes justamente esa posibilidad de hacer, no que tengas que hacer lo que tiene que ver con esto y luego lo que tiene que hacer con esto, sino las dos cosas al tiempo, en paralelo. Entonces, hay muchos algoritmos que la velocidad con las que lo puedes hacer utilizando estas unidades
Es muchísimo más rápida que utilizando estas unidades. ¿Sí? Existe teóricamente unos lugares donde la gravedad es tan fuerte que impide que un haz de luz pueda liberarse y, digamos, entre comillas, esa victoria de la gravedad sobre la luz nos llevaría a unos mundos que, digamos, que la física todavía está especulando cómo podrían ser. ¿Usted podría como darnos algunas ideas de qué pasa en eso que se denominan los agujeros negros? Sí, pues la verdad no soy experta en agujeros negros, así que creo que creo que ahí no podría contribuir mucho a la discusión. O sea, sé que existen, que está la luz y que cuando la luz pasa cerca de ellos la chupan, pero no sabría decirle más que eso. No. Es trasladando otra inquietud que tenemos en el club de lectura. Veíamos que la luz puede tener o puede variar su velocidad dependiendo del medio. ¿Tú qué nos puedes...? Sí, eso es verdad. Entonces, por ejemplo, en el agua la velocidad de la luz es distinta que en el aire. Entonces existe ¿cómo se dice? Como un parámetro físico que se llama el índice de refracción, que es lo que justamente determina la velocidad de la luz en el medio. Entonces, lo que ocurre en distintos medios es que la frecuencia de la luz siempre es la misma. La frecuencia siempre es la misma. Pero la longitud de onda y la velocidad cambian. Entonces, por ejemplo, en ninguna parte va más rápida que en el aire, pero sí va más despacio. Por ejemplo, la fibra óptica funciona justo por eso. Porque, ¿qué es la fibra óptica? La fibra óptica es un vidrio, y en sí, un hilo de vidrio, y está recubierto, digamos, con otro vidrio. Entonces, la velocidad de la luz en un vidrio y en el otro es distinto. Hay distinto, la palabra técnica, índice de refracción. Y eso es lo que permite que haya un proceso físico que se llama la reflexión interna total, que hace que la luz, toda la luz, por eso es reflexión interna total, no se me pierde nada, vaya, y entonces la fibra óptica me permite guiar la luz. Pero entonces sí, en los medios, la velocidad de la luz es más bajita que en el aire. Por ejemplo, en los cristalitos, acá, en el ejemplo que estaba de la calcita, ¿dónde era? Ay, yo fui para el otro lado. En la calcita, ahí uno de los rayitos va a una velocidad distinta de la otra. ¿Dónde estaba el lapicito ese? Uf, muy lejos. Bueno, ahí y uno de hecho puede medir la diferencia de tiempo. Acá no es solo que vaya a una velocidad de la luz aquí y otra velocidad de la luz en el material, sino que además de todo, este rayo de luz que va acá arriba y este rayo de luz que van acá abajo van a dos velocidades diferentes, distintas. Y se puede medir. O sea, si yo pongo un detector acá, de alguna manera logro ver cuál llega antes que el otro. Misma frecuencia, distinta velocidad. Porque tienen dos polarizaciones diferentes. Y la velocidad depende del color, la frecuencia y la polarización. Entonces sí, es distinto. Y es por el concepto clave es el índice de refracción del material. Por acá hay una pregunta. No es otra pregunta, pero no veo más, pero me voy a atrever a hacer un reconocimiento a nuestra conferencista de hoy, no solamente a ella, sino a Zuli, que es nuestra gestora y líder en el Club de Lectura, y atreverme a hacer una invitación a todo el auditorio que está aquí hoy para que nos acompañen en el Club de Lectura, y allí estamos personas de todas las edades, de todas las áreas, y es muy chévere, de verdad. Yo volví porque hacía tiempo no estaba en el club, pero es una experiencia agradable y para compartir. Entonces les pido un aplauso para ellas dos, especial. Bueno, de nuevo darle las gracias a la doctora Alejandra Valencia por acompañarnos, gracias a ustedes por estar acá. Y como seguimos en el marco del Año Internacional de la Luz, como primicia les voy a dar el título de la siguiente charla. Vamos a hablar de una de las tantas aplicaciones que vimos acá con la doctora Valencia, y es sobre litografía cuántica, sobre hologramas cuánticos. Lo vamos a tener el próximo lunes 25 de mayo, aquí en este mismo espacio. Van a ver la invitación en sus correos electrónicos.
Deben inscribirse como lo hicieron para esta misma charla y nos vemos aquí entonces el 25 de mayo a las 4 de la tarde.